Rick Stevens se rió. No fue con una risa cortés, sino una risa condescendiente. El tipo de risa que dice, no puedo creer que esté perdiendo el tiempo con este idiota. Era martes por la mañana, 15 de marzo de 2011. Rick era propietario de Stevens John Deere en Marshalltown, Iowa. Lo había sido desde 1989. Lo había convertido en el concesionario más grande del condado de Marshall. Vendía millones en equipos al año. Rick era exitoso, seguro de sí mismo y en ese momento, divertido. Frente a su escritorio estaba Walter Price, de 67 años, con botas de trabajo sucias, una chaqueta descolorida con manchas de grasa y unos vaqueros viejos con parches. Walter tenía una granja en algún lugar al sur de la ciudad. Rick no sabía exactamente dónde ni cuánto. Walter no era uno de los clientes habituales de Rick. Quizás venía una vez cada pocos años a comprar repuestos. Walter acababa de decir, quiero comprar 12 John Deere hoy. Rick se rió. ¿12 tractores hoy? ¿Quieres comprar 12 tractores hoy? Sí, Walter. ¿Sabes cuánto cuestan 12 tractores? ¿Incluso los usados? Depende de los modelos. Digamos, no sé, una media de $40,000 cada uno por un inventario usado decente. Esos son $480,000. ¿Me estás diciendo que quieres gastar $500,000 hoy? Más bien $560,000. En realidad, necesito modelos específicos. La sonrisa de Rick se desvaneció ligeramente. No era una broma. Walter hablaba en serio, pero eso lo hacía aún peor. Rick supuso que Walter estaba delirando o teniendo algún tipo de episodio. Walter, agradezco tu interés, pero creo que debemos ser realistas. ¿Por qué no me dices lo que realmente necesitas y nosotros? Necesito 12 tractores de diferentes modelos. Tengo una lista. Walter sacó un papel doblado del bolsillo de su chaqueta y lo colocó sobre el escritorio de Rick. Rick lo cogió y leyó. Tres modelos 4 de 78 y 1982. Dos modelos 4 y 40 de 1979 y 1983. Tres modelos 430 de 1979. Dos 430 modelos 1973 y 1977. Dos 420 modelos 1978 y 1972. Rick levantó la vista. Es muy específico. Sé lo que necesito. ¿Y los quiere todos hoy? Si los tiene. No tengo 12 tractores usados en el almacén. Tendría que buscar la mayoría de ellos. ¿Tienes alguno? Rick pensó. Actualmente tenía dos 4x440 modelos de 1980 y 1981. Tenía un 4430 de 1977. Tenía un 4640 de 1982. Así que, en total, cuatro que coincidían con la lista de Walter. Tengo cuatro que se ajustan a tus requisitos. Me llevaré esos cuatro hoy. ¿Cuánto tardarás en conseguir los otros 8? Rick estaba empezando a enfadarse. Esto le estaba haciendo perder el tiempo. Walter, seamos sinceros, no te lo puedes permitir. 4 tractores a 40,000 cada uno son $160,000. No vas a firmar un cheque por $160,000 hoy. Walter metió la mano en la chaqueta y sacó una chequera. Cheques verdes sencillos, nada lujosos. ¿Cuánto cuestan los 4 que tienes? Rick estaba a punto de dar por terminada la conversación y decirle a Walter que dejara de hacerle perder el tiempo, pero algo le hizo comprobar su sistema de inventario. El 1980-440 figuraba por $38,500. El 1988-540 por $41,200. El 1977, 4430 por $34,800. El 1982-4640 a $47,900. Total, $172,400. Rick dijo la cifra esperando que Walter se echara atrás, que pusiera excusas, que se marchara. Walter abrió su chequera. Haz el cheque a nombre de Stevens John Deere. Lo dices en serio. Totalmente en serio. Walter extendió el cheque, lo arrancó y lo dejó sobre el escritorio de Rick. Rick lo cogió y lo miró fijamente. $162,400 firmados por Walter Price. Cuenta en el First National Bank of Marshalltown. Walter, tengo que verificar este cheque.
Por supuesto, Rick llamó al banco y pidió que verificaran los fondos. El banquero confirmó que Walter Price tenía $340,000 en su cuenta corriente. El cheque se cobraría. Rick colgó y miró a Walter con otros ojos. ¿Tienes 2,3 millones en tu cuenta corriente? Sí. ¿De dónde? ¿Cómo lo has conseguido? Rick se detuvo. No era profesional preguntarlo, pero estaba sorprendido. Walter sonrió. Una pequeña sonrisa cómplice. Rick, te has reído de mí hace 10 segundos. Pensabas que era un viejo loco que no podía permitirse un tractor cortacésped, y mucho menos 12 tractores. ¿Quieres saber cómo tengo este dinero? Tengo curiosidad. Sí, te lo diré. Pero primero, terminemos esta transacción. Quiero que esos 4 tractores se entreguen en mi granja al final del día, y quiero que consigas los otros 8 en 2 semanas. ¿Puedes hacerlo? Rick todavía estaba procesando la información. Sí, puedo conseguirlos. Pero Walter, esos 8 costarán probablemente entre 300,000 y 350,000 en total. Está bien. Y pagarás el importe total en efectivo. Pagaré en efectivo los 12. La calculadora de Rick estaba haciendo números. 12 tractores con un precio medio de $45,000. Un total de unos $540,000. Su margen de beneficio en equipos usados solía ser del 22 al 28%. Digamos que en este caso es del 25%. Eso supone un beneficio de $135,000 de un solo cliente en una sola transacción. La mayor operación que Rick había hecho nunca. Walter, ¿para qué necesita 12 tractores? No los necesito. Los compro para otros agricultores. ¿Qué? Compro tractores para jóvenes agricultores que no pueden permitírselos, se los regalo o se los vendo a precio de coste sin intereses. Rick parpadeó. Estás regalando aproximadamente $500,000 en tractores. ¿Por qué? Walter se sentó en la silla frente al escritorio de Rick. Déjame contarte una historia. Comienza en 1978. Tenía 44 años y cultivaba 320 acres que compré en 1968. Tenía un tractor, un Farmall 560 de 1959. Pagado, viejo, confiable. Yo mismo lo mantenía. Rick escuchaba. En 1979 mi vecino perdió su granja. Harold Thompson. Buen granjero, buen hombre. Se vio envuelto en deudas. Había comprado equipo nuevo en 1976, pidió un préstamo cuantioso. Cuando las tasas subieron y los precios bajaron, no pudo hacer frente a los pagos. El banco ejecutó la hipoteca. Harold perdió 480 acres que su familia había cultivado desde 1920. Walter hizo una pausa. El equipo de Harold se subastó. Su John Deere 430 de 1974. Un tractor precioso, con solo 2,800 horas. El banco lo estaba vendiendo. La puja inicial era de $8,000, menos de la mitad de lo que Harold debía por él. Fui a esa subasta con $12,000 que había ahorrado durante 10 años. Pujé por el 4,830, lo gané por 11,200 y me lo llevé a casa. Ahora tenía 2 tractores, mi viejo Farmall y el 4,430 de Harold. Rick me seguía, pero no veía la relevancia. Esto es lo que aprendí en esa subasta. Rick, había 80 personas allí viendo cómo un buen granjero lo perdía todo. La mayoría de ellos estaban allí con la esperanza de conseguir gangas, como buitres picoteando un cadáver. Pero unos pocos estaban allí porque entendían que el fracaso de Harold no era único. Era un patrón, y los patrones significaban oportunidad. Walter continuó. Durante los siguientes 10 años, de 1979 a 1989, asistí a 43 subastas agrícolas. Compré equipo en todas y cada una de ellas. Tractores, cosechadoras, sembradoras, implementos. Siempre pagué en efectivo. Siempre compré barato porque compraba a bancos desesperados. En 1989 tenía 17 tractores, no para la agricultura, solo necesitaba 2. Los otros 15 estaban guardados en cobertizos en mi propiedad. Los había comprado por un promedio de $9,000 cada uno. La inversión total fue de $135,000, pero para entonces valían al menos $20,000 cada uno, algunos incluso más.
El valor de los activos superaba los $300,000. Rick empezó a entenderlo. En 1990, un joven agricultor llamado Michael Chen vino a verme. Tenía 26 años y quería dedicarse a la agricultura, pero no podía conseguir financiación para comprar maquinaria, ya que no tenía historial crediticio ni garantías. Los bancos no le hacían ni caso. Michael se enteró de que yo tenía tractores y me preguntó si le vendería uno. Le vendí a Michael un 430 de 1976 por $12,000, exactamente lo que yo había pagado por él en una subasta en 1984, sin beneficio. Pero lo hice con condiciones: $1,000 de entrada, 200 al mes durante 5 años, sin intereses. Walter sonrió al recordar. Michael cultivó con ese tractor durante 8 años. Lo pagó en 1995, volvió y me compró otro tractor, en las mismas condiciones. En 2000, Michael era propietario de 640 acres. Todavía cultiva hoy en día. Todavía utiliza los tractores que le vendí. Hice lo mismo 32 veces entre 1990 y 2010. Vendí tractores a jóvenes agricultores que no podían obtener financiación. Algunos pagaron en efectivo, pero la mayoría lo hizo a plazos, sin intereses. No obtuve ningún beneficio con el equipo en sí. Pero esto es lo que pasó. Todos los agricultores a los que ayudé tuvieron éxito. Recordaron quién les ayudó cuando los bancos no lo hicieron. Me enviaron a otros jóvenes agricultores. Se corrió la voz. Rick estaba fascinado, pero aún confundido. Walter, ¿cómo es que ayudar a la gente te ha hecho ganar $2,3 millones? No es así. Eso vino de la tierra. Walter se inclinó hacia adelante. Mientras todos los demás compraban equipos en la década de 1970 y se arruinaban en la década de 1980, yo ahorraba dinero. Mi única deuda era el pago original de la tierra, que liquidé en 1981. Sin deudas por equipos, sin deudas por expansión, solo ahorros. Entre 1982 y 1995 compré 11 granjas en subastas. Pagué en efectivo por todas ellas. El precio medio fue de $840 por acre. En total, compré 1,680 acres por alrededor de 1,4 millones. Hoy en día, esa tierra vale entre 300 y 800 y $4,200 por acre. El valor total es de entre 6,3 y 7 millones. Rick hizo un rápido cálculo. El patrimonio neto de Walter era de al menos 6 millones, tal vez más. Entonces, ¿por qué compras 12 tractores hoy? Rick preguntó. Porque tengo 77 años, no tengo hijos y mi esposa falleció en 2008. Voy a vender mi tierra, las 2,000 acres, este año. Ya tengo un comprador que me ofrece $4,000 por acre, $8 millones. Después de impuestos y gastos, obtendré unos 6,2 millones netos. Voy a donar 4 millones para crear una fundación, la Fundación Agrícola Walter Price. Proporcionará préstamos sin intereses para la compra de equipos a jóvenes agricultores que no pueden obtener financiación convencional. La fundación comprará equipos en subastas y los venderá a precio de coste a prestatarios que cumplan los requisitos. Pero primero quiero ayudar inmediatamente a 12 agricultores. He identificado a 12 jóvenes que están intentando empezar, pero no pueden conseguir equipos. Les voy a comprar tractores. A algunos se los daré directamente. A otros se los venderé a precio de coste sin intereses. Pero los 12 obtendrán tractores que de otra manera no podrían permitirse. Walter miró directamente a Rick. Te reíste de mí cuando entré. Pensaste que era un viejo loco con botas sucias que no podía permitirse una cortadora de césped. Me juzgaste por mi apariencia. Por eso quería contarte esta historia. Nunca se sabe quién tiene dinero. Nunca se sabe quién ha estado acumulando riqueza en silencio mientras todos los demás presumían y fracasaban. Rick se sintió avergonzado. Walter, te pido disculpas. No deberías haberme reído. Deberías pedirte disculpas a ti mismo. Casi pierdes una venta de $540,000 por hacer suposiciones. ¿A cuántos otros clientes has rechazado porque no te parecían adecuados? Rick no supo qué responder. Walter se levantó. Quiero que se entreguen esos 4 tractores hoy mismo. Consigue los otros 8 en 2 semanas. Pagaré en efectivo los 12.
Y Rick, en el futuro, quizá deberías escuchar antes de reírte. Podrías aprender algo. Walter se marchó. Rick se sentó en su escritorio con un cheque de entre 162 y $400 en la mano, sintiéndose como si acabara de recibir una lección. Los 4 tractores se entregaron en la granja de Walter esa misma tarde. Rick condujo personalmente uno de ellos. Quería ver cómo funcionaba la granja de Walter. La granja de Walter estaba impecable. 2,000 acres, perfectamente cuidados, edificios antiguos pero sólidos. Había maquinaria por todas partes. 17 tractores en varios cobertizos, todos en buen estado y operativos. Rick preguntó, ¿por qué tantos tractores si solo te dedicas a la agricultura? Te lo dije. Los compro en subastas, los mantengo y los vendo a jóvenes agricultores. Estos 17 están esperando compradores. En 6 meses, todos estarán en granjas ayudando a los jóvenes a empezar. Rick miró a su alrededor. Se trataba de una explotación multimillonaria que, desde la carretera, parecía una pequeña granja de aficionado. Walter conducía una Ford F-150 de 1998 con óxido en los guardabarros. Vivía en una casa modesta y vestía ropa de trabajo sucia. Nada en su apariencia sugería riqueza. Walter, ¿por qué vives tan sencillamente si tienes tanto? Walter sonrió. Porque gastar dinero no te hace feliz. Ayudar a la gente sí. He regalado o vendido a precio de coste probablemente 2 millones en equipos durante 30 años. Cada tractor que va a parar a manos de un joven agricultor vale más para mí que una camioneta nueva o unas vacaciones. Rick entregó los otros 8 tractores durante los siguientes 12 días. Cada vez aprendía más sobre la filosofía de Walter. Los 12 agricultores que recibieron tractores tenían entre 24 y 36 años. 8 de ellos obtuvieron tractores completamente gratis. 4 pagaron el costo sin intereses a plazos de 5 años. Los 12 eran personas que Walter había investigado. Serios, trabajadores, de buen carácter, solo necesitaban una oportunidad. Una de las beneficiarias fue Sarah Mitchell, de 29 años, que intentaba iniciarse en la agricultura después de trabajar como profesora durante 6 años. Recibió un 440 de 1979 valorado en $39,000 gratis y lloró cuando Walter se lo dijo. Otro fue David Rodríguez, de 33 años, cuyo padre había perdido la granja familiar en 2003. David había estado ahorrando durante 8 años para comprar maquinaria. Recibió un 4740 de 1980 por valor de $44,000, sin intereses, a 300 meses durante 5 años. La devolución total fue de $18,000, menos de la mitad del valor del tractor. Rick observó estas entregas y vio el impacto que tuvieron. No se trataba de limosnas para gente perezosa. Eran inversiones en agricultores trabajadores que necesitaban una oportunidad. La última entrega fue a principios de abril de 2011. Un 4640 de 1982 para Michael Chen, el primer agricultor al que Walter había ayudado en 1990. Michael ahora era propietario de 640 acres, tenía éxito y estaba retribuyendo el favor al asesorar a los 12 nuevos agricultores. Michael, esto es un regalo, dijo Walter. No me debes nada, ya me has pagado con tu éxito. Ahora quiero que ayudes a estos 12 como yo te ayudé a ti. Michael aceptó con gratitud. Después de la entrega, Rick y Walter hablaron. Rick preguntó, ¿qué pasará con tu fundación cuando ya no estés? He nombrado a unos fideicomisarios. La fundación cuenta con una dotación de $4 millones, invertidos de forma conservadora. Generarán unos $160,000 al año. Eso es suficiente para ayudar a 3 o 4 agricultores al año de forma perpetua. Mucho después de mi muerte, los jóvenes agricultores obtendrán equipos que de otra manera no podrían permitirse. Rick se emocionó. Walter, llevo 32 años en este negocio. Nunca he conocido a nadie como tú. Eso es porque la mayoría de las personas con dinero quieren que todos lo sepan. Nunca me importó presumir. Me importaba el impacto.
La Fundación Agrícola Walter Price se lanzó oficialmente en agosto de 2011. En 2024, 13 años después, ha ayudado a 47 jóvenes agricultores a iniciar sus actividades. La dotación actual es de $62,2 millones. Ha crecido gracias a inversiones conservadoras y donaciones adicionales. Walter falleció en enero de 2019 a los 85 años. A su funeral asistieron más de 300 personas. 84 de ellas eran agricultores a los que él había ayudado personalmente. Venían de 5 estados. Cada uno contó historias de cómo Walter había cambiado sus vidas. Sarah Mitchell, la profesora que recibió el 40 o 40 gratis en 2011, habló en el funeral. Walter me regaló un tractor por valor de $40,000, pero me dio algo más valioso, la confianza en que podía dedicarme a la agricultura. Esa confianza se convirtió en 380 acres que ahora poseo libremente. Walter no me regaló un tractor, me regaló un futuro. Rick Stevens cerró su concesionario en 2022 y se jubiló siendo rico, pero piensa a menudo en Walter. Piensa en aquella mañana de marzo de 2011, cuando un hombre con botas sucias le pidió comprar 12 tractores y Rick se rió. Aprendí más de Walter en 15 minutos que en 30 años vendiendo maquinaria, dijo Rick en 2023. Me enseñó que la riqueza no es una cuestión de apariencia, sino de impacto, y que las personas más ricas suelen ser las que parecen más pobres. Rick ahora es voluntario en la Fundación Walter Price, donde ayuda a identificar a jóvenes agricultores que necesitan equipos. Desde 2019 ha ayudado a conseguir 42 tractores para prestatarios. El agricultor entró en el concesionario queriendo 12 John Deere. El vendedor se rió, pero se sorprendió cuando le cobraron el cheque. Sin embargo, la verdadera sorpresa fue descubrir cómo es la verdadera riqueza. No está en los camiones nuevos ni en la ropa elegante, sino en ayudar a otros a tener éxito. Un hombre de 77 años con botas sucias cambió 47 vidas con tractores usados comprados en subastas. La mayoría de la gente nunca supo que tenía millones. Eso era exactamente lo que él quería. Porque cuando eres verdaderamente rico, no necesitas que nadie lo sepa. Pero la historia de Walter Price merece un análisis más profundo. ¿Cómo se acumulan $6 millones mientras se regalan millones en equipos? La respuesta está en la disciplina, la paciencia y el momento perfecto. Walter nació en 1934 y creció en una granja durante el final de la Depresión. Su padre perdió la granja en 1939 por las deudas. Walter recordaba la subasta, a los desconocidos rebuscando entre sus pertenencias, la vergüenza de su padre, las lágrimas de su madre. Ese recuerdo lo marcó todo. Cuando Walter compró sus primeras 320 acres en 1968 por $186,000, pidió un préstamo de $136,000 al 7,2%, una deuda elevada para la época. Pero Walter tenía un plan. Pagarlo en 10 años en lugar de los 25 habituales. Pagaba $1,780 al mes, $2,600 al año, más cada dólar extra que podía ahorrar. Sus vecinos pensaban que estaba loco. ¿Por qué pagar más? Disfruta de la vida. Pero Walter recordaba la subasta de su padre. Recordaba lo que hace la deuda. En 1978, Walter había pagado su tierra. En 10 años, no en 25. Había pagado un total de $24,000, $136,000 de capital, más $68,000 de intereses. Si hubiera tardado 25 años, habría pagado $24,000 de capital, más $176,000 de intereses, un total de $380,000. Walter ahorró $176,000 gracias a su agresiva estrategia de pago. Ese ahorro de $176,000 se convirtió en la base de su estrategia de compra de equipos. La subasta de Harold Thompson en 1979 fue la primera compra de equipos de Walter. El 430 de 1974 de Harold tenía un valor de $28,000 en ese momento. Harold debía $19,400 por él. El banco lo vendió por $11,200 menos de lo que pagó Walter. Walter lo compró como tractor de repuesto, pero rápidamente se dio cuenta de la gran oportunidad que suponía.
Si los buenos equipos se vendían por entre el 40 y el 50% de su valor en las subastas, y si las subastas se celebraban mensualmente en todo Iowa, entonces era posible acumularlos. Entre 1979 y 1989, Walter asistió a 43 subastas y compró con cuidado. Solo equipos que sabía que eran fiables. Solo John Deere 4020, 4230, 4830, 4440 y 4640. Modelos probados, nada experimental, nada arriesgado. Sus compras. 1970, Iwuja 4430, 1200, 1980. 2430, 400, 918, 81, una hasta 440, 1200, más alto porque hubo menos ejecuciones hipotecarias ese año. 1982, 3, 4430, 8200, 8400, 8900, 1983. 444 Fortin, 7800, 8100, 8600, 8900, 9294, 246 Fortin, 1200, 1800, 1985, 34430, 6900, 7200, 7400, 986, 24020, 4000, 800, 5100, 1987, 1, Quarten, 9200, 88, 24230, 800 o 489, 4640, 200. Total de tractores comprados, 23 gasto total, 25,600 promedio por tractor, $839. Estos tractores tenían un valor de venta al público de entre $18,000 y $38,000 cada uno, dependiendo del modelo y el estado. El valor total de los activos de Walter era de aproximadamente $580,000. Convirtió $25,600 en $580,000 gracias a sus pacientes compras en subastas. Pero Walter no los conservó como inversión, los utilizó para ayudar a otros. Entre 1990 y 2010, Walter vendió o regaló 32 tractores a jóvenes agricultores. Examinemos algunas de esas transacciones. Michael Chen, en 1990, recibió un 430 de 1976 comprado por $800,400 en una subasta. Walter se lo vendió a Michael por $12,000, no por los $8,400 que había pagado, porque Walter había invertido $200 en mantenimiento y renovación. Reconstrucción del motor, neumáticos nuevos, trabajo hidráulico, inversión total, $11,600. Precio de venta, $12,000. Beneficio, $400. Condiciones, $1,000 de entrada, $200 al mes durante 5 años, sin intereses. Michael cultivaba inicialmente 180 acres alquilados. Ese 430 le permitió dejar su trabajo en la fábrica para dedicarse a la agricultura a tiempo completo. En 1995, Michael poseía 240 acres. En 2080 acres. En 2010, 640 acres libres de cargas. Patrimonio neto actual, aproximadamente $2,8 millones. El rendimiento de la inversión de $12,000 de Walter es inconmensurable. Michael ha sido mentor de otros 19 jóvenes agricultores desde 2005. Jennifer Walsh, 1994, 29 años, quería dedicarse a la agricultura, pero no conseguía financiación para comprar maquinaria. Sus padres perdieron su granja en 1986. Jennifer creció con resentimiento hacia la agricultura, pero aún así le encantaba. Necesitaba un tractor. Walter le vendió un 430 de 1979 que había comprado por $9,800 en 1980. Lo había mantenido durante 14 años. Inversión total, $14,200. Coste original más mantenimiento. Vendido a Jennifer por $14,200. Coste exacto. Condiciones, $2,000 de entrada, $250 al mes durante 4 años, sin intereses. Jennifer cultivaba 160 acres alquilados. Al principio le costó mucho. 1995 fue un año difícil. No pagó 3 meses. Walter la llamó y le preguntó si necesitaba ayuda. Jennifer se sintió avergonzada y dijo que se pondría al día. Walter le dijo, Jennifer,
No te llamo para presionarte. Te llamo para ver si necesitas más tiempo. Tómate 6 meses sin pagar. Ampliaremos el plazo. Jennifer lloró y se puso al día después de la cosecha. Nunca volvió a dejar de pagar. Pagó el tractor en 2000, tardó 6 años en lugar de 4, pero lo pagó. En 2010, Jennifer poseía 360 acres. En 2020, 560 acres. Su patrimonio neto actual es de 2,1 millones de dólares. Ha ayudado a 12 mujeres jóvenes a iniciarse en la agricultura, proporcionándoles orientación y, en ocasiones, avalando préstamos. David Rodríguez, 1997, 23 años, cuyo padre perdió su granja en 1993 por quiebra. David creció viendo la vergüenza de su padre. Trabajó en la construcción durante 5 años. Ahorró $18,000. Quería dedicarse a la agricultura, pero no podía conseguir el equipo. Walter le regaló a David un 440 de 1982 valorado en $32,000, sin pagos, sin condiciones, solo porque su padre era un buen agricultor que tuvo mala suerte con el momento. Te mereces una oportunidad para demostrar que has heredado su habilidad sin heredar su deuda. David se quedó sin palabras. Cogió el tractor, cultivó 200 acres alquilados durante 3 años, ahorró mucho, compró 240 acres en 2000 por 1,640 acres y amplió a 480 acres en 2008. En 2011, David acudió a Walter con una propuesta. Quiero pagarte por el tractor que me diste. Ahora puedo permitírmelo. Quiero pagarte los $32,000 completos. Walter se negó. Ya me has pagado con tu éxito. Ese es el pago que quería, insistió David. Llegaron a un acuerdo. David donó $32,000 a la Fundación Agrícola Walter Price cuando se creó. Ese dinero ayudó a otros 3 agricultores a adquirir equipos. Estas historias se repitieron 32 veces entre 1990 y 2010. Walter ayudó a agricultores que tuvieron éxito y que luego ayudaron a otros, lo que tuvo un efecto multiplicador. Pero la verdadera riqueza de Walter provenía de la tierra. Su estrategia era simple. Mientras otros pedían préstamos para expandirse durante los auges, Walter ahorraba para comprar durante las crisis. En 1982 compró 160 acres en una subasta por ejecución hipotecaria por $720 el acre, un total de $115,200. Pagó en efectivo con sus ahorros. En 1985 compró 240 acres en una venta inmobiliaria por $80 el acre, un total de $63,200 pagados en efectivo. En 1987 compró 320 acres en una venta por acuerdo de divorcio por $820 el acre, un total de $262,400 pagados en efectivo. En 1980 compró 240 acres en una venta por jubilación por $890 el acre, por un total de $213,600 pagados en efectivo. En 192 compró 160 acres en una ejecución hipotecaria por $850 el acre, por un total de $136,000 pagados en efectivo. En 1995 compró 240 acres en una venta inmobiliaria por $1,200 el acre, por un total de $248,800 pagados en efectivo. En 1998 compró 160 acres en una venta por jubilación por $1,280 el acre, por un total de $220,800 pagados en efectivo. En 2002 compró 160 acres en una ejecución hipotecaria por $1,420 el acre. Total, $243,200 pagados en efectivo. Total de terrenos comprados entre 1982 y 2002. 1,680 acres por $1,599,200. En 2011, cuando Walter se reunió con Rick Stevens, sus propiedades totales ascendían a 2,000 acres, los 320 originales más los 180 comprados. A $4,000 el acre, el valor total era de $8,000 o $8,000. La capacidad de Walter para comprar terrenos en efectivo durante la crisis le dio poder de negociación.
En las subastas, los compradores en efectivo obtenían mejores precios. En las ventas inmobiliarias, las ofertas en efectivo se cerraban más rápido. La disciplina de Walter creó oportunidades, pero esto es lo que diferenciaba a Walter. No alardeaba de su riqueza, nunca compró vehículos nuevos, nunca se fue de vacaciones caras, nunca construyó una casa ostentosa. Su granja de 1968 era cómoda pero modesta. Su camioneta era una F-150 de 1998 con 240,000 millas. Su ropa procedía de la flota de la granja, no de tiendas de diseño. Rick Stevens aprendió esta lección de forma dramática aquella mañana de marzo de 2011. Rick había pasado 30 años juzgando a los granjeros por su apariencia. Una camioneta nueva probablemente significaba éxito. Una camioneta vieja probablemente significaba dificultades. Botas de diseño, granjero serio, botas sucias, granjero de poca monta. Walter demostró que esa ecuación era al revés. Los 12 tractores que Walter compró en 2011 se distribuyeron a granjeros específicos a lo largo de 3 meses. Una de ellas, Sarah Mitchell, de 29 años, recibió gratis un 4x440 de 1979 valorado en $39,000. Sarah era profesora y ganaba $38,000 al año. Había ahorrado $22,000, quería dedicarse a la agricultura, pero la financiación del equipo requería $45,000 más los ingresos anuales. Walter le regaló un tractor que valía más que su salario anual. Gratis. Sarah cultivó 140 acres alquilados durante su primer año, obtuvo $18,000, dejó la enseñanza y se dedicó a la agricultura a tiempo completo. En 2024 posee 380 acres por valor de $1,6 millones. 2. David Rodríguez, de 33 años. Coste base 1980, 46 y 40, valor $44,000. Plazo de 300 meses durante 5 años, sin intereses. Reembolso total. David había estado ahorrando durante 8 años. Tenía $23,000. Podía comprar un tractor viejo por $15,000 o conseguir uno bueno de Walter en condiciones favorables. Eligió la oferta de Walter, lo pagó en 4 años, ahorró los pagos del quinto año, compró 80 acres en 2015 y ahora es propietario de 480 acres. Tercero, Thomas Murphy, 26 años, gratis, 1940, valor de $40,000. El padre de Thomas se suicidó en 2004 tras perder la granja por una ejecución hipotecaria. Thomas trabajó en los campos petrolíferos durante 6 años. Ganaba mucho dinero, pero lo odiaba. Quería dedicarse a la agricultura a pesar de la tragedia familiar. Walter le dio un tractor por valor de 2 años del salario de Thomas en los campos petrolíferos. Thomas lloró y se dedicó a la agricultura. En 2024 es propietario de 320 acres y dirige una exitosa explotación ganadera. De 4 a 12. Historias similares. Cada agricultor recibió equipos por valor de $34,470,000. 4 los obtuvieron gratis. 5 pagaron el coste base en condiciones de interés cero. 3 pagaron un poco más del coste con condiciones de interés cero. En total, Walter regaló o subvencionó aproximadamente $280,000. En 2024, esos 12 agricultores poseen colectivamente 340 acres por un valor aproximado de 16,1 millones. Todos son rentables, todos prosperan, todo porque Walter les dio una oportunidad. La Fundación Walter, que existe desde 2011, ha ayudado a un total de 47 agricultores. La ayuda media es de $38,000 por agricultor. El total invertido es de $1,79 millones, pero la dotación de la fundación ha pasado de $4 millones en 2011 a $6,2 millones en 2024 gracias a una inversión conservadora. La fundación ayudará a los agricultores para siempre. Mucho después de que todos hayan olvidado el nombre de Walter, los jóvenes agricultores obtendrán equipos que de otra manera no podrían permitirse. Rick Stevens piensa a menudo en aquella mañana de marzo de 2011. ¿Cómo se rió de Walter?
lo equivocado que estaba, lo mucho que aprendió. Llevaba 32 años en el negocio y pensaba que lo sabía todo, dijo Rick en 2023. 10 minutos con Walter me enseñaron que no sabía nada sobre la riqueza. La verdadera riqueza no es ostentosa, es impacto. Walter impactó en más vidas con botas sucias y tractores usados que yo vendiendo millones en equipos nuevos. Rick ahora cuenta esa historia a todos los vendedores jóvenes. Nunca juzgues por las apariencias. La persona más rica que conozcas puede parecer la más pobre. Escucha antes de reírte. Puede que aprendas algo. El agricultor entró en el concesionario queriendo 12 John Deeres. El vendedor se rió pensando que estaba loco y luego se sorprendió cuando el cheque fue cobrado. Pero la verdadera lección no fue sobre el dinero. Fue sobre lo que el dinero puede hacer cuando lo maneja alguien que valora el impacto por encima de la imagen. Walter Price demostró que 6 millones de dólares en botas sucias cambian más vidas que 60 millones en ropa de diseño. Porque cuando eres verdaderamente rico, no necesitas parecerlo, solo necesitas usarlo.